Ya estamos en contacto con nuestro amigo Walter Graciano. Buenos días, Walter. Buenos días, Mario, ¿cómo te va? Muy bien. Como siempre, un gusto charlar contigo. También para mí. Al tiempo que a veces pienso que tengo que reiterar algunos temas, no porque yo quiera ser terco en la materia, sino porque parece que la terquedad anida en la Argentina. Entonces, como lo que más preocupa a nuestro pueblo, sobre todo el pueblo de ingresos fijos, es el tema de la inflación, no puedo eludir esta pregunta y preguntarte porque da la impresión de que hubiera dos velocidades de inflación. Una serían los productos esenciales y otro tipo de productos que están en cuarentena. Y entonces te quería preguntar cómo estás viendo vos esta evolución y su impacto en la realidad. A mí no me parece que las luces amarillas vengan por ese lado todavía, por lo menos. Me parece que en unos meses puede ser, a medida que el gobierno siga emitiendo dinero para pagar parte de los IFE y de los ATP por este lado. A mí me parece que las luces amarillas vienen por varios frentes, que son, uno es la negociación externa. El gobierno ha vuelto a tensar la cuerda al decir que no va a cambiar la oferta que hizo. Ese es un problema, porque si no hay un acuerdo con la deuda, o al menos una postergación de la negociación, realmente vamos a estar en problemas financieros muy serios. Hoy la parte financiera de la economía argentina está tranquila, viene varios meses tranquila. Con la cuarentena, después de la suba del dólar, se volvió tranquila, pero puede volver a desestabilizarse toda la fase financiera si no hay un acuerdo con la deuda. A mí me parece que tienen que llegar a un acuerdo, que están cerquísima, y si ahora, después de lo que incluso se dice que va a ser la nueva oferta de los acreedores, bajando su exigencia de un valor presente neto de los bonos de $56 a 54.9, como hoy por el ámbito financiero, si eso es cierto, bueno, ya la diferencia son solamente $1.000 millones en el lapso de 15 años, o sea, menos de $100 millones por año, lo cual equivale, tener en cuenta que, por ejemplo, el Banco Central vendió solo el mes pasado $780 millones a particulares por el cupo de $200 por mes. El problema ahora con los acreedores sería menos de la séptima parte de eso, claro, de lo que se vende en un mes por un cupo que en realidad se está discutiendo. Muchos de los economistas pensamos que hay que eliminarlo directamente, porque es un cupo donde se filtran las reservas sin necesidad alguna. En el fondo, tener en cuenta que una diferencia de $100 millones sobre un superávit comercial de más de 1.000, que el gobierno debería privatizar y no lo termina haciendo porque los dólares se escapan por esas ventanillas, bueno, es insólito que no haya un acuerdo con la deuda por ese tema. Yo creo que tienen que llegar a un arreglo y si no tienen que postergar la negociación, pero no pueden dar un portazo en estas circunstancias porque se exponen a líos económicos y financieros realmente muy, pero muy serios. La duda ya no va a ser si la tasa de inflación es un punto más, un punto menos. Ahí la duda va a ser cómo hacer para que los descuentos se queden en los bancos, cómo hacer para que el dólar no suba más, realmente para que la inflación no sea mucho más alta de lo que es hoy. Con lo cual yo creo que en ese lado debieran aportar tranquilidades y en última instancia cerrar una negociación con los bancos donde la diferencia es realmente mínima y no tiene el más mínimo sentido que en última instancia pueden exigirle a los bancos, a los grandes fondos, por otro lado, que hagan un aporte para compensar lo que se les puede dar. Esta vez que, de todas formas, no es mucho, es muy poco. Claro. Lo otro que me parece que es una luz amarilla importante es el nivel de actividad, porque va a costar mucho volver al anterior de la pandemia, que ya era un nivel de actividad muy bajo
y vamos a tener una tasa de desempleo muy alta mucho tiempo. Si no la vemos hoy, es porque el Estado está pagando una buena parte de los salarios del sector privado. Si el Estado no estuviera haciendo eso, si la tasa de emisión fuera apreciablemente inferior a la que es hoy, bueno, tendríamos despidos masivos por más legislación que haga en el sentido de que los despidos en este momento estén suspendidos. Con lo cual, ese es el gran problema que la economía tiene hoy, es cómo hacer para que una buena parte de los sectores que hoy están en crisis puedan resolver la crisis. Y resolver la crisis no es que vuelvan a estar en expansión, porque lamentablemente da toda la impresión que muchos sectores de la economía entran en una recesión, no sé si permanente, o definitiva, pero entran en una recesión que no es fácil de resolver simplemente con el expediente de bajar un poco los costos, de maquillar las cuentas internas que los negocios tengan, porque en realidad son negocios que se quedan sin rentabilidad durante largos años, a no ser que haya una vacuna. Pero una vacuna la cosa cambia. Pero si no hay una vacuna o un tratamiento fácil, algo similar a los tratamientos que hay para las gripes, donde uno se toma 2, 3 remedios, se está en 3 días, 4 días, está bien. Acá si no hay algo por el estilo, lamentablemente vamos a tener una recesión definitiva en varios sectores, gastronómico, aéreo, hotelería, etcétera, etcétera, entrarían en algo donde ya no es posible resolverlo con el aporte del Estado para pagar parte de los salarios. Qué problema. ¿Y cómo pensás vos entonces que se puede recrear un clima de inversión post-pandemia en la Argentina? Porque evidentemente vas a necesitar otros motores que por lo menos compensen parcialmente el decaimiento que vas a tener en esos lugares. Rápidamente no se puede hacer, lamentablemente. Hoy están haciendo el máximo esfuerzo posible, que es financiar parte de los salarios del sector privado, que ha sido una medida muy acertada y creo que es lo que deben seguir haciendo unos cuantos meses más. Lo que pasa es que en algún momento la tasa de inflación sí se puede poner complicada y puede ser un problema mayor, mucho mayor de lo que es hoy. Hoy, te repito, si el Estado no estuviera emitiendo para pagar parte de los salarios, tendríamos probablemente deflación, tendríamos caída en los precios, y tu pregunta sería enfocada hacia cómo frenarla, porque sería obvio que la deflación es lo más recesivo que puede haber en un país. Claro, sí, sí. Ahí también me interesan muchos más sectores de los que hay hoy a raíz del coronavirus. O sea, hoy tenemos sectores donde la demanda se ha caído verticalmente. Pero con deflación se tendrían sectores donde, agregándose a eso, y sectores donde la situación de costos ya les sería imposible de revertir, porque ahí los precios finales de lo que venden puede ser inferior a la suma de los precios de los bienes que se usan para fabricarlos, con lo cual estaríamos en un problema realmente serio. ¿Vos pensás que ahora dicen que la vacuna estaría, en fin, hay información que uno no sabe cómo tomarla, pero Rusia ha dicho que en octubre comienzan a aplicar la vacuna masivamente en Rusia, van a empezar por los sectores más sensibles, pero eso indicaría que quizás para noviembre la vacuna podría estar ya difundiéndose por el mundo. La de Rusia es efectiva. Si es efectiva. Van a tardar más, sí. Sí, es efectiva. Ahora te pregunto, quiere decir que una de las pocas herramientas que te quedan es el consumo, ¿verdad? Para mantener la economía en pie. Sí, no. Mira, yo siempre pensé que la solución para la economía argentina venía por el lado de exportar más, y no me cabe la menor duda
que en el largo plazo la solución es esa. O sea, podemos resolver parte de la crisis de la pandemia, pero en el fondo, si no exportamos más, cualquier cosa que se haga en el corto plazo termina por desembocar en crisis en el mediano y largo plazo. Sin embargo, yo creo que hoy, lamentablemente, por el tipo de crisis que hay que salir vía consumo, porque el consumo es lo más rápido y lo más potente para revertir una crisis recesiva como estas. El consumo, lamentablemente, siempre termina como esos grandes fuegos que terminan ahogándose por el hecho de no tener el oxígeno suficiente para perdurar. Claro. Sin embargo, inicialmente, es lo único que en estos momentos puede hacer que la economía se sostenga a niveles mínimamente aceptables. Por eso te digo que el gobierno debe seguir apoyando a las empresas para que puedan pagar los sueldos, no solo porque los niveles de consumo serían mejores que si no lo hacen, muy superiores, sino también porque si no el desempleo sería realmente galopante. Te hago otra pregunta, y en este digamos, en este escenario, lógicamente de emisión con déficit fiscal, pero evidentemente estamos en la emergencia y hay que salir de la situación. ¿Qué papel podría estar jugando la obra pública, por ejemplo, en planes de vivienda o en autopistas, en fin? Ojalá se pudiera, pero me parece que no hay margen, porque ya están emitiendo cantidades importantes de base monetaria para pagar los salarios. Si les quedara para la obra pública sería fantástico, pero no sé hasta dónde realmente hay margen para eso. Ya con la poca obra pública que hay hoy tenés un déficit fiscal de 1 punto del producto al mes, está bien, es compatible con los déficits fiscales de otros países y es algo con lo cual no debiéramos perder las tintas los economistas, porque en una situación como esta hay que tener el déficit fiscal, no cabe más remedio. Lo que pasa es que no sé hasta dónde podemos aumentarlo demasiado sin hacer que la tasa de inflación realmente se dispare. Entonces, en este momento, pensar en ambiciosos planes de obra pública me parece bien, siempre y cuando tenga forma de financiarlo que no sea hoy con emisión. Y me parece que realmente hoy no está esa posibilidad. Y te pregunto, ¿algún instrumento de títulos o bonos contra esa misma obra pública no pueden servir como elementos de financiamiento? ¿Pero quién compra esos bonos? ¿Quién los compra? O sea, hoy no hay mercado. Hoy están ya haciendo un canje de deuda con la deuda vieja. Se supone, están peleándose porque al valor presente neto, que se quiere hacer el canje, la tasa de interés implícita es 10 anuales en dólares. Y los bonos están por abajo de ese valor, por lo menos en 2 puntos porcentuales, con lo cual hoy la tasa que los bonos argentinos dan es 12. Se supone que si viene el canje, esa tasa puede bajar a 10 y se baje a 9. En el canje del 2005 bajó al 8. Está bien, pero lo hace incluso al 8. ¿Cómo colocás bonos en el mercado para financiar obras públicas? O sea que bonos cuyo deudor es el Estado, o bonos cuyo deudor es el contratista de la obra pública. Si es el contratista de la obra pública, ya te digo, no hay margen. Hoy por hoy no hay margen. Y si es el Estado, te diría que tampoco. Claro. Hoy no hay. Hoy, lamentablemente, las opciones no son muy agradables. No podemos salir de la situación recesiva fácilmente. No hay mucha forma. Si el Estado no estuviera pagando parte de los salarios, te diría que sí. Pero hoy está pagando parte de los salarios, que es lo más importante. Yo creo que en este momento el Estado debe concentrarse en financiar a los trabajadores de los sectores en problemas y no a las empresas de los sectores en problemas. Vale decir, hay muchas empresas que lamentablemente, según mi humilde opinión, van a tener que cerrar. Entonces, la solución no pasa por financiarlas, porque es financiar a un negocio
que no tiene chances de reactivación, por lo menos si no aparece una vacuna efectiva. Vale la pena esperar por ahí unos cuantos meses, seguir financiándolas como se hace hoy, hasta ver si aparece la vacuna rusa, la de Oxford, la de Moderna o la de Pfizer. Ahora, si las perspectivas empiezan a ser de que la vacuna es algo que ocurre lo mismo que con el SIDA, que se pensaba en una rápida vacuna y después resulta que el SIDA sigue existiendo hoy sin vacuna. Si ese es el caso, no tiene ningún sentido financiar empresas que no van a tener demanda aceptable durante larguísimos periodos de tiempo, porque no hay que equivocarse. Un montón de bares, restaurantes, no tienen la posibilidad de continuar ganando dinero con las mesas reducidas a menos de la mitad. Claro. No hay forma alguna. Es más, hay algunos, ya se supo de algún caso, de realmente conocido, que por el tema de dimensiones que tiene, directamente no le entran más de 2 mesas. Con lo cual no tiene sentido, está cerrando ahora. Y me parece lógico. Me parece que muchos empresarios de esos sectores lamentablemente no están viendo que el negocio, si no hay vacuna, se terminó. No hay manera de que continúe. ¿Por qué? Porque no pueden sobrevivir con la cantidad de nuevas mesas que se van a poner dentro. Ese no es solo el caso de este tipo de negocios. Hotelería está en una situación parecida. Si el turismo no se reactiva, para que el turismo se reactive sería necesario que el virus realmente tenga una solución definitiva. No hay solución para el sector. Con la cantidad de hoteles que se han ubicado en las principales ciudades del mundo en los últimos 20 años, 30 años, que es impresionante, la capacidad hotelera que debe haber multiplicado por 4 tranquilamente. Yo creo que es imposible que el sector pueda remontarla. Muchas líneas aéreas privadas van a estar en problemas realmente serios. No van a poder seguir transportando la cantidad de gente que tenían proyectada, les va a resultar imposible. Y muchos sectores que hoy por hoy todavía no estamos viendo que la demanda con esto se le está verticalmente, pero que va a ocurrir. Los vamos a estar viendo dentro de meses. Ahora, ¿qué sectores van a reemplazarlos? No sabemos, por eso el Estado tampoco puede subsidiar eso, porque no sabemos cuáles van a ser los sectores donde la demanda de mano de obra debería ser incentivada, porque no podemos estar seguros que sea un sector u otro. Nos resulta difícil saberlo hoy. Hoy por hoy entra en recesión la economía entera, algunos sectores más. Esos sectores que están más en recesión que los demás, que son los mismos que siguen cerrados, gimnasios, restaurantes, hoteles, espectáculos varios, qué sé yo, el dueño del Luna Park, me imagino que está comiéndose las uñas, porque no hay manera de que el negocio pueda continuar, los estadios de fútbol, todo eso, no tienen una reconversión fácil. No hay manera de hacerlo rentable si la gente no puede estar a más de 1,5 metros una de otra. Con lo cual, todo lo que sea de contagio factible va a ser muy difícil que pueda seguir vivo dentro de unos meses. Van a quedar restaurantes, van a quedar bares, van a quedar algunos hoteles, pero van a ser aquellos que van a poder competir, que tienen espaldas anchas, que pueden tener rentabilidad con el nuevo esquema de demanda que van a tener, porque además no es solamente buscar que el Estado te permita poner más mesas o tener más cuartos abiertos en el hotel. El tema es que la gente se anime a ir. Sí, claro. El tema es que la gente piense, ¿estará bien lavado este plato? ¿Estará mal lavado este vaso? Con lo cual va a ser muy complicado, van a tener que usar vajilla
de pergopor, de cartón, cosas por el estilo, o sea, va a ser incómodo. Walter, Daniel de Abrantes te habla. Escúchame, y yo, la verdad que con el panorama que estás planteando, que es lo que es, lo que estamos viviendo, a mí me parece que si uno mira los números los números duros de la pandemia en términos de fallecidos y cómo evolucionan las muertes en la Argentina históricamente, nos encontramos con la sorpresa de que a lo que va del año hemos tenido menos muertes que el año pasado y que las muertes por influenza y gripes y neumonías el año pasado rondaron las 30.000 personas, y la verdad que cuando uno mira esos números, grandes números, que además los escuché a un integrante del equipo de Ginés hablando de este tema, ¿sí? Y lo compara con el desastre económico, dice, bueno, acá hay cosas que se están transmitiendo mal y hay cosas que se están haciendo mal, porque el tendal de lo que va a quedar a nivel de economía va a generar mucho dolor y mucha muerte en la Argentina. Bueno, eso es lo que yo le planteaba a Mario la primera vez que me llamó allá por marzo pasado, y yo estaba indignado con la cuarentena. Sí. Lo que pasa es que por ahí la cuarentena vino demasiado rápida, pero tarde o temprano iba a tener que venir. Por una cuestión muy sencilla, el virus no es peligroso por la mortalidad. La letalidad del virus es mayor que el de la gripe, sin ninguna duda, pero sigue siendo una letalidad relativamente muy baja. Es el 1% probablemente de los contagiados, quizá un poco más, pero no supera el 2%. Con lo cual es una tasa de letalidad realmente baja, y que encima afecta a sectores de la población que de todas maneras tiene una esperanza de vida baja. O sea, si los que mueren tienen un promedio de vida de 76 años, es evidente que está muriendo mucha gente de más de 80. Con lo cual, es gente que de todas maneras uno podría pensar que la esperanza de vida que ya tenía era relativamente baja. Ahora, a pesar de esto, el gran problema que tiene el virus es la velocidad de contagio. Sí. O sea, la velocidad de contagio es tan grave que puede hacer que colarse en los sistemas de salud en todos lados muy rápidamente. Y aunque colarse en un corto tiempo, las escenas que hemos visto en las calles del Ecuador, o sea, verlas en otros lugares del mundo sería realmente dramático. Entonces, es cierto, la economía es probable que mate más gente que la pandemia. El tema es que la economía mata de una manera más gentil. Sí. Y no lo vemos por televisión. No lo vemos yo acerca de los poderes ocultos que gobiernan la Tierra. Se planifica una muerte gentil. Claro, no lo vemos por tele, no lo vemos en la calle, no salen los diarios, no ocupan los titulares más graves, pero es gente que termina muriendo porque se quedó sin trabajo y se emborrachó, entonces se tiró a la vía del tren. Son muertes por el estilo, que no las vemos, son muertes individuales. En cambio, la de la pandemia son muertes colectivas. Hay 5.000 muertos al día en el mundo, 6.000 por el tema de la pandemia. Bueno, no son muchos, sin embargo son lo suficientes como para pensar que si no hubiera distanciamiento social, eso en vez de 6.000 sería 60.000 muy rápidamente, y 60.000 para arriba también en poco tiempo. No, con lo cual es muy complicada la situación, porque si no pones camas de terapia intensiva por todos lados, no hay manera de pasar ese pico. El tema es que no necesitas solamente camas de terapia intensiva, porque la cama sin un médico no sirve de nada. No es cama de terapia intensiva, podés ponerle monitores, podés ponerle suero, lo que vos quieras, pero no, claro, pero lo que requiere, Walter, lo que se requiere es una intervención muy sofisticada del Estado, porque es una situación compleja y grave, y digo, muy sofisticada mirando todo el panorama, digamos, de la vida en el desarrollo de una sociedad. O sea que no se puede mirar solo la pandemia,
porque si no nos vamos a estrolar, como nos estamos estrolando, me parece. Sí, pero fíjate que hay mucha gente protestando, y yo paradójicamente, que fui uno de los primeros en hacerlo, no lo hago ahora. Y no lo hago y comprendo al gobierno. No, nosotros tampoco lo hacemos, Walter. Nosotros recomendamos a toda la población seguir los consejos que emanan del poder político, porque evidentemente si lo único que nos falta es caotizar una situación ya dramática, ¿no? Claro, el tema es, la economía no puede mejorar con medidas económicas y nada más hoy. Claro. Puede sostener el precario nivel que tiene hoy y poco más. Durante unos meses y nada más. Después tampoco. No, claro, porque lamentablemente el Banco Central argentino no es la Reserva Federal, ni el Banco Central Europeo, ni siquiera es el Banco de Brasil. Con lo cual no es que, bueno, tenemos reservas, aunque la gente compre dólares, podemos financiar la compra de dólares en tiempo largo, así que la inflación sea alta porque mantenemos el dólar estable. Entonces con el dólar estable la gente no aumenta los precios. Entonces, si ese fuera el panorama, bueno, está bien, seguimos un año, 2, y es lo que va a pasar probablemente con Estados Unidos, con Europa, con Brasil, con muchos países más, con Perú, con muchos países más. Ahora, acá la situación es de una desmonetización gravísima, o sea, hay pocos pesos, y si hubiera muchos pesos, lo que ocurriría es una devaluación muy alta, con lo cual con una devaluación muy alta ahí sí estaríamos en inflación muy alta, y con inflación muy alta en este contexto sería gravísimo. Con lo cual la Argentina tiene manera de sostener esto así como está unos meses. Después ya no va a ser fácil. ¿Cuántos meses? No lo sé. Yo diría un mínimo de 3 más con seguridad. Ahora más ya después, y depende, por ahí es un año, pero no pasa de eso, no va más allá de eso. Si viviéramos en Estados Unidos, en Europa o en otros países de América Latina, sí sabríamos que puede continuar un buen tiempo más, inclusive 2 años, 3 años, hasta que aparezca la solución a esto. Nosotros lamentablemente estamos un escalón más abajo, un escalón grande. Un escalón grande. Es cierto. Te quiero hacer una consulta que tiene que ver con el panorama que ya nos has pintado. Es suficiente, digamos. Pero te quería hacer una pregunta por lo siguiente. En general se plantea que la gente no ahorra en pesos y bueno, que tiene sentido por la historia de inflación, devaluaciones, etcétera, que tenemos en nuestro país. Pero el tiempo que ha aparecido un instrumento por el cual te quería preguntar, que tiene que ver con ahorrar, con hacer un plazo fijo con UVA más 1%, con lo cual sería un elemento bastante atractivo para quien tiene pesos y pretenda preservar el valor de dichos pesos, aunque la tasa de interés sea insignificante. Ahora, ¿es cierto que esto es así? Y si fuera así, ¿por qué no tiene más promoción esta herramienta financiera? No tiene más promoción porque los bancos no pueden cobrar créditos por esa misma tasa. No es que, o sea, los bancos pueden pagar UVA más 1, pero no tienen colocación de UVA más 10. Lamentablemente el spread, o sea, la diferencia entre la tasa de interés que los bancos pagan y la tasa entre que los bancos cobran, en Argentina es altísimo. Con lo cual nadie se va a endeudar a inflación más 15, porque no tiene manera de ganar plata con inflación más 15. Uno podría ganar plata con inflación más 2, más 3, pero más allá de eso significa que el crédito se va a indexar a un ritmo más rápido de los precios del producto que uno tiene para vender. Sí. Y si la inflación, el costo del crédito es más alto que el incremento del precio de lo que uno vende, entonces uno pierde plata con el crédito. Claramente. O sea, ese tipo de depósitos es favorable para el depositante. ¿Y cómo está la consistencia de los bancos en este momento?
No, los bancos en Argentina, yo escribí una nota el viernes que sugiero leerla a quienes no se enteraron, que son casi todos. Sí, Pero, yo leí. los bancos hoy están cobrando para ellos la mitad del impuesto inflacionario en Argentina. Muy interesante. Esto es algo que viene, esto es algo que viene desde hace muchos años. Muchos años. El Banco Central le permite a los bancos que más de la mitad de los depósitos en cuenta corriente de caja de ahorro que no reciben tasa de interés, los presten a la tasa activa. Es más, pueden prestárselo al propio Banco Central vía LELIC. Con lo cual no tiene sentido, ningún sentido alguno, que el Estado resigne el cobro del impuesto inflacionario que debiera ser 100% del Estado y 0% del otro lado. O sea, si hay algo que no se puede privatizar, es la inflación. Claro. Y acá la mitad de la inflación, la mitad del impuesto que significa la inflación, está privatizado. Desde ya hay que ponerle a los bancos un encaje, o sea, una inmovilización de fondos el equivalente a todas las cuentas corrientes y cajas de ahorro y pagarles una ligera comisión por ese tipo de depósitos. Y sí bajarle los encajes, o sea, la inmovilización de fondos que tienen en los plazos fijos, que es lo que al banco le cuesta plata, porque los plazos fijos tienen que pagarlos. Hay una tasa, con lo cual sobre eso tiene sentido que los bancos puedan prestar todo a la tasa que puedan. Ahora, sobre lo que es dinero transaccional, que son los billetes que tenemos en el bolsillo, que eso sí, el 100%, ahí sí, el 100% del impuesto inflacionario lo cobra el Estado sobre los billetes porque están fuera de los bancos, pero sobre lo que paga tasa de interés cero y es susceptible de impuesto inflacionario, eso tiene que ser 100% público, no puede ser privatizado. Y lamentablemente eso está privatizado en Argentina en el 50%. O sea, es escandaloso. Podríamos tener la mitad de la inflación que tenemos hoy, la mitad de la inflación, simplemente si el Banco Central tomara las medidas que recién comenté. Porque estamos pagando una inflación como esta, porque los bancos tienen un subsidio de 3 puntos del Producto Bruto dado por el Estado, por todos nosotros, sin que nos demos cuenta. Es un horror. Además, yo no sé si el Banco Central se puso a hacer las cuentas. Sí, esto que vos, yo leí la nota y la verdad es que me pareció terrible que efectivamente esto ya es inadmisible porque es una transferencia de recursos de la sociedad a los bancos que no tiene ningún justificativo. Claro, y que no me vengan a decir, que sería cierto que me lo digan, en Estados Unidos en los encajes, o sea, la inmovilización bancaria de los fondos es cero. Porque eso es cierto, en Estados Unidos no hay inflación. Claro. Sí, claro. Con un 2% de inflación no hay problema. No, el índice que usa el FED para medir cuándo suben las cosas y cuándo no, es un índice que hoy da 0,1% por año. Con lo cual ahí, claro que voy a tratar de incentivar que los bancos presten para que la pandemia no liquide a la economía. Obviamente, yo también bajaría en ese caso los encajes a cero. Si viviéramos en Estados Unidos, pero vivimos en Argentina, vivimos en Argentina, donde la inflación es 2 y pico % mensual hoy. Sí. Vaya a saber cuál es dentro de varios meses. O sea, cuando la tasa de inflación es 50% por año, no podemos tener la mitad del impuesto inflacionario privatizado. Esto viene de épocas donde la tasa de la era de la convertibilidad viene esto. Lo que pasa es que en la convertibilidad la inflación era baja. Sí. Como la inflación era baja y los bancos presten el dinero de las cuentas corrientes y las tasas de ahorro a una tasa, no era tan grave, porque era algo similar a lo que hoy pasa en Estados Unidos. La tasa de inflación era más alta, pero no tan, pero era tolerable, por lo cual en ese caso no es tan problemático, pero en este caso sí es problemático. Sí. Bueno, esperemos que tomen medidas al respecto. Ojalá las tomen y No, pero yo ya estoy, esta es la segunda vez que escribo esto. La primera vez que lo hice fue durante el gobierno de Macri. Y francamente, bueno, después de varios meses,
hubo una suba en los encajes de 15 puntos, o sea, los encajes sobre las cuentas corrientes y las cajas de ahorro durante la era de Macri en un inicio eran 22%. Y después el Banco Central, después de varios meses que yo escribí eso, subieron esos encajes al 41%. Pero siguen siendo muy bajos, siguen siendo relativamente menores al 50 incluso. Y como los depósitos en cuenta corriente, más las cajas de ahorro, son más que todos los billetes que tenemos en el bolsillo, resulta que el total de impuestos inflacionarios se reparte 54% para el Estado, 46% para los bancos. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es terrible lo que estás diciendo. Bueno, Walter, no soy un tipo muy querido en el sistema financiero, ¿no? Bueno, pero la gente del pueblo tiene que... Pero es que es una cosa loca subsidiar bancos. Totalmente. Una cosa loca. Más, no les estás pagando vía intereses de LELIQ, vía intereses de pases, cifras que son realmente importantes, que hacen que los bancos no tengan que molestarse en ver a quién le dan un crédito. Porque es más fácil prestarle al Banco Central, que paga seguro y no tiene riesgo. Es una locura subsidiarlos encima de eso. Es una cosa loca. 3 puntos del Producto Bruto. Bueno, si los encajes los suben al 100% para estos depósitos y bajan los encajes de los plazos fijos, el efecto neto es 3 puntos del Producto Bruto de recaudación. Y con 3 puntos del Producto Bruto por recaudación, tu pregunta, créeme que no sería ¿qué hacemos con la inflación? Tu pregunta sería ¿cuántos meses más vamos a seguir con inflación tan baja? Uh-huh. Y yo te diría que en vez de 3 meses vista, tenemos por lo menos 9 meses vista. Claro. Sin embargo, hoy no tenemos 9 meses vista, tenemos 3 y después no sabemos. Sí, qué panorama de incertidumbre. Y bueno, pero bueno, en esa la última vez que charlamos vos dijiste que sin plan económico seguiremos navegando en la mediocridad. Sí, eso con seguridad. O sea, me parece lamentable que el presidente diga que no tiene un plan, que no diga nada en ese caso. Claro. Pero decir que no tiene un plan es admitir que subió la presidencia a la deriva. Claro, uno supone que la gente se candidatea cuando está seguro que soluciona los problemas. Así si no, es. No presenta la candidatura, se queda tranquilo en su casa y vota otro. Ahora, decir no tengo un plan, es decir, me presenté porque me gusta vivir en Olivos, qué sé yo, porque me gusta viajar por el mundo, porque me gusta que todo el mundo me rinda pleitesía. Esto no es una crítica a Alberto Fernández, porque los problemas él los hereda. Sí, no es un generador de problemas nuevos. Se ve que quiere arreglar con los bancos, terminar con muchos líos, o sea que es un tipo serio, es innegable todo eso. Lo que pasa es que si no tiene un plan, que lo busque, que encuentre quien se lo arme. Yo entiendo que con la gente que tiene hoy no lo puede armar. Yo lo entiendo muy bien. Bueno, que pague consultores para que se lo armen. Si quiere seguir con Guzmán, Culfas y Pese, que siga. Pero que paralelamente hable con otros y le diga, mira, ¿ustedes recuerdan lo que hizo Alfonsín con su rey? Sí, claro. Bajo en las sombras, en un cargo público que nadie sabía que existía, y cuando le tuvo que mostrar lo sacó y durante un buen tiempo le fue bien. Bueno, el plan de convertir pasó igual, no lo estaba armando Herman González, que era el ministro, no, tampoco lo armaba Caballo, lo estábamos armando en la prensa unos cuantos, porque ese plan se anunció 2 años antes. Pero Caballo ya estaba afinando el lápiz, y le había dicho a Miguel que cuando lo necesitara que lo llame, y lo llamó de urgencia cuando estaba en Venezuela, como canciller. Tuvo que venirse de un día para el otro para parar una corrida bancaria fulminante.
y lo hizo y clavó al dólar en 10.000 australes en un momento que después fue 1-1 con el peso. Pero a mí me parece que el presidente debiera hacer lo mismo que hicieron los presidentes que por lo menos en un inicio tuvieron éxito con la economía, que fueron Alfonsín con el plan austral y Menem con la convertibilidad. Y también Kirchner con el plan del 2003, que duró mucho tiempo porque fue algo bien estructurado. Lo que pasa es que Kirchner heredó una situación sobre la que se podía aplicar inmediatamente un plan. Nosotros tuvieron que esperar que la situación se deteriore seriamente para poder subir. Ahora, hoy lamentablemente las condiciones que tenía Kirchner en el 2003 no las tenemos. Kirchner tenía un superávit gemelo inicial, fiscal y externo, muy voluminoso, por lo cual pudo tomar las medidas que tomó, que fueron muy bien tomadas. Ahora, hoy no tenemos eso. Como no tenemos eso, hay que armar algo mucho más minucioso y difícil y complicado, algo de orfebre para la economía. Para eso el presidente necesita economistas que hoy lamentablemente no tiene a mano. Bueno, mi sugerencia es que lo busque entre la gente que más confíe, aparte de los que tiene ya en el gobierno, que deje a quienes están en sus puestos, pero que si privatizó el impuesto inflacionario, bueno, que privatice la confección de un plan. Él no privatizó el impuesto inflacionario, pero lo tolera. Bueno, él tolera, sus funcionarios toleran eso. Si sus funcionarios toleran la privatización del impuesto inflacionario, que privatice la confección de un plan, porque es la única manera que podamos salir en el mediano plazo de las circunstancias en las que estamos. Ahora, el plan puede tener vigencia desde el momento que algún tipo de solución tiene las circunstancias en las que vivimos hoy. Si las circunstancias en las que vivimos hoy no tiene una solución, implementar un plan de mediano plazo va a ser imposible. Para eso hay que decidir primero a quiénes subsidiar, a las empresas en problemas o a los trabajadores de las empresas. Es muy diferente. Uno es un subsidio de desempleo, si es a los trabajadores, otra cosa es un subsidio a la empresa. Pero ahí los trabajadores reciben una parte y otra parte la recibe el empresario. Y si la empresa está destinada a desaparecer, el empresario no se va a poder, no va a poder ni siquiera mantener en su bolsillo la parte del subsidio que le toca a él, porque la va a perder. Con lo cual, ahí hay que fijarse si no hay que subsidiar a los trabajadores de las empresas en problemas y aguantarse una tasa de desempleo muy alta durante un tiempo largo, que es una mala propaganda para cualquier gobierno, pero que en este caso, si no hay vacuna o tratamiento rápido, va a ser la única solución. Bien, bien. Bueno, Walter, yo te diría que por hoy hemos abusado quizás de tu tiempo. Para nosotros es un gusto enorme y aparte nos das una cantidad de elementos importantísimos. Creo que los oyentes también quedan muy satisfechos con estas intervenciones y los temas que has tratado, además, estos dos últimos, que son la privatización de la tasa o del impuesto inflacionario y la necesidad de elaborar un plan, bueno, me parece que son de una magnitud ciclópea y que van a merecer que, lógicamente, te volvamos a molestar dentro de un tiempito. Cuando quieras, con todo gusto. Es un placer salir en tu programa. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Walter. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh?